¿Alguna vez ha hecho usted llorar a alguien? Yo también. ¿Ha herido usted a alguien alguna vez? Pues también yo. ¿O alguna vez le ha hecho a usted daño a alguna persona? Le digo que yo también. Y es que los seres humanos tenemos una enorme capacidad de hacer daño a los demás. Y por eso todas las personas debemos confesar que somos culpables de ofender a otros. Y por supuesto que eso no se queda ahí. Unida a esa enorme capacidad de hacerle daño a los demás, está la enorme capacidad de hacernos daño a nosotros mismos. Esa es otra realidad innegable. Toda persona en algún momento se ha hecho daño a sí misma deliberadamente. Cada uno en algún momento hemos actuado como si fuésemos nuestros propios enemigos. Esa es una realidad que vemos todos los días. Por ejemplo, el que es adicto a sustancias, el alcohólico que necesitan comprar drogas o alcohol para curarse, sin embargo se están haciendo más daño. O aquella muchacha que se corta los brazos buscando dolor físico para aliviar su dolor emocional, se está haciendo daño. Cuando vemos una mujer o un hombre que sufre algún desorden alimenticio, que les empuja a comer desesperadamente, o bien pasar hambre innecesariamente, pues también se están haciendo daño. La angustia puede ser tan intensa que se comienza a fantasear con la idea del suicidio. Ese fenómeno que se conoce como la ideación suicida ha llegado a niveles epidémicos hoy en día. Entre adolescentes y jóvenes en muchos países, esto se ha disparado al grado que ni las escuelas ni las universidades tienen suficiente personal capacitado en consejería para atender todos los estudiantes que necesitan ayuda emocional y psicológica. Esa condición que nos lleva a hacerle daño a los demás y hacernos daño a nosotros mismos se llama pecado. La Biblia señala, define y condena el pecado, porque el pecado es una ofensa contra Dios. Cuando actuamos en contra de los demás y en contra de nosotros mismos, estamos ofendiendo a Dios, porque Dios es el creador. Dios ha creado a las otras personas, Dios le ha creado a usted y a mí. Por lo tanto, cuando le hacemos daño a alguien, le estamos haciendo daño a una persona, a un ser que le pertenece a Dios. Cuando usted se hace daño a sí mismo, a sí misma, está atacando a alguien que le pertenece a Dios. Por eso el pecado trasciende el mero hecho de ofender a otra persona. El pecado es algo mucho más grave. El pecado es una condición espiritual que nos somete a la esclavitud, a las fuerzas del mal y de la muerte. Y cuando estamos sumergidos en el pecado, esas fuerzas del mal nos dominan, nos influyen y nos mueven a ofender a Dios. ¿Cómo ofendemos a Dios? Pues hiriendo a los demás, hiriéndonos a nosotros mismos. Porque cuando decimos que el pecado es una condición, es porque va más allá de las meras acciones. Aunque hay acciones específicas que son pecaminosas, el verdadero problema no es que hayamos hecho una cosa que es pecado, sino que las fuerzas del mal nos han sometido, nos quieren dominar y esclavizar. Y cuando tratamos de salir no podemos, porque esas fuerzas a uno lo tienen atado. ¿Cómo podemos librarnos de esta influencia maligna? ¿Cómo podemos liberarnos de las fuerzas de la muerte? La respuesta a estas preguntas contiene dos noticias, una mala y una buena. La noticia mala es que ni usted ni yo podemos liberarnos del pecado por nuestro propio esfuerzo, porque las fuerzas del mal, del pecado y de la muerte son más poderosas que cada uno de nosotros. Por eso los seres humanos no podemos vencerlas con armas meramente humanas. Pero también les dije que hay una buena noticia, y es que Dios, como campeón de las fuerzas de la vida, envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Jesús es el único hombre fuerte que vence las fuerzas del mal, y una vez que Jesús nos ha salvado, el Espíritu Santo nos capacita para vivir firmes en la fe, buscando la comunión con Dios. El primer paso que debemos dar para liberarnos de las fuerzas del mal es confesar nuestros pecados a Dios. Sí, la confesión de pecados es el primer paso para lograr comunión con Dios. Y podemos preguntarnos, ¿por qué yo tengo que confesar mis pecados? Y es algo muy sencillo. El primer paso para solucionar un problema es reconocer que usted tiene un problema. El primer paso para sanar es reconocer que estamos enfermos, y el primer paso para alcanzar la salvación es reconocer que estamos perdidos. Y podemos poner de ejemplo a quienes tienen problemas con el alcohol, porque hay hombres que no pueden dejar de beber de manera compulsiva, y beben, y cuando alguien trata de ayudarlos le dicen, pues eso yo lo puedo dejar cuando yo quiera, no tengo ningún problema. Y si usted le dice, ¿y por qué no lo dejas? La respuesta es, pues porque ahora no quiero dejarlo. Sin embargo, los seres humanos no podemos salir del problema hasta que reconocemos que hay problemas.
Y no podemos liberarnos de la maldad hasta que reconocemos que estamos atrapados por la maldad. Usted no puede alcanzar salvación hasta que se confiesa como una persona pecadora. Ahora, ¿cómo podemos confesar nuestros pecados? La Biblia nos ofrece una oración modelo, una oración que podemos seguir para confesar nuestros pecados, y se encuentra en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. En primer lugar, aquí el salmista, que es el rey David, se acerca a Dios con humildad, apelando a la misericordia de Dios. La misericordia es amor de parte de Dios, pero no es cualquier tipo de amor. Se refiere a un amor que Dios tiene por una persona o un pueblo con quien Dios ha entrado en una relación de pacto. O sea que ese amor está fundamentado sobre la base de un pacto. Misericordia es un amor que no merecemos. Es el amor que Dios le tiene a quienes Él ha prometido amar. Y eso no depende de si somos buenos o malos, de si tenemos virtudes o defectos, de si esta nación está siguiendo las leyes de Dios o no. Depende de la promesa que Dios hizo, o sea que depende de un acto gratuito de Dios. Se lo voy a decir de una manera más fácil de entender. Dios nos ama porque ha prometido amarnos. Prometió amarnos porque así Él lo decidió, y ha decidido salvarnos por encima de nuestros errores, por encima de nuestra maldad, por encima de nuestros pecados. Por encima de todo eso está la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Un amor que no depende de las circunstancias humanas, porque se basa en el carácter divino, en el carácter de Dios. El salmista reconoce que ha pecado contra Dios, reconoce que ha cometido actos de maldad en contra de otros y que ha ofendido al Dios que conoce todas las cosas, y por eso dice también en el Salmo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El salmista sabe que Dios ha visto todos sus actos pecaminosos, por lo tanto no tiene ninguna defensa y acepta su culpabilidad. En tercer lugar, el salmista acepta que el pecado es una condición que le ha afectado durante toda su vida, desde que nació. La triste realidad del pecado ha sido una constante fuente de dolor. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Pero hay buenas noticias, que ese Dios que se ha revelado tanto en la historia de Israel como en la persona de Jesucristo, ese Dios tan grande está dispuesto a perdonar a quienes confiesan sus pecados. Ese es el escándalo de la fe cristiana, que Dios perdona al pecador. El salmista conoce esta verdad acerca del carácter divino, y por esa razón, en cuanto reconoce su condición de pecado, comienza a disfrutar del perdón, ese perdón que solo Dios puede dar. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El salmista sabe que Dios está dispuesto a perdonar a quienes confiesan sus pecados. Esta es una gran verdad bíblica, y es un punto central del Evangelio de Jesucristo, Señor nuestro. Sobre la base del Salmo 51, Dios nos hace una invitación: que confesemos a Dios nuestros pecados con humildad. ¿Por qué? Porque Dios perdona al pecador. Porque es muy bueno saber que alguien nos ama, y que nos ama a pesar de nuestros errores, de nuestros defectos y de nuestros pecados. Y lo más importante, saber que quien nos ama de esa manera es Dios, nuestro Señor.